Bueno, ¿qué les parece si oramos para empezar esta tercera sesión y empezamos a hablar sobre líderes sanos son pastores dedicados? Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos para aprender más sobre cómo hacer mejor el ministerio, Señor. Tenemos el deseo de crecer, porque sabemos que no somos líderes perfectos, pero sí somos líderes que pueden seguir creciendo en tu evangelio, creciendo en ti. Y queremos hacer la obra de ministerio no para nuestro beneficio personal, sino para la gloria de tu nombre y en beneficio de tu iglesia, Señor. Te ruego que ese tiempo pueda ser de bendición para todos los que estamos acá, que tu palabra nos hable, Señor, y nos permita crecer en nuestro ministerio pastoral y servir mejor a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En este momento vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Los próximos 40 minutos vamos a estar Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Entonces se los digo una vez para que puedan buscarlo, para que lo puedan tener ahí a mano. Pero antes de leérselos, quiero enseñarles un cuadro. Una cosa que me gusta mucho hacer, una afición que tengo es buscar diferentes cuadros, ya sean de la ilustración, del periodo barroco, renacentistas, y me gusta mucho estar viendo la obra de diferentes pintores. Y quiero enseñarles uno que se llama El regreso del hijo pródigo, que pintó Rembrandt. No se ve muy bien por la luz. Si usted no lo ve tan bien ni tiene curiosidad, tiene todo el permiso de agarrar su celular, buscarlo en Google, ahí lo van a encontrar. El regreso del hijo pródigo de Rembrandt. Si observan bien, en el cuadro hay algunos personajes que no se ven muy claros, que están al fondo, ¿no? Tenemos en un segundo plano de este lado derecho a el hijo mayor, que está observando el cuadro del padre junto con el hijo menor. Si vemos, Rembrandt pone atención sobre esas dos figuras, sobre el padre y el hijo menor. Toda la luz está enfocado en ellos dos, no en el resto de las personas. Así que veamos más de cerca el cuadro. Está el padre y está el hijo menor. Y algo que me gusta mucho de la interpretación de Rembrandt es que si ponemos atención, el rostro del hijo menor no se ve, pero los detalles del padre sí son claros. Porque algo básico en las parábolas, cuando hay tres personajes, es que dos se contrastan para vernos a nosotros, pero el personaje principal es el personaje que no está en contraste. En este caso, el padre, ¿no? El hijo menor se contrasta con el menor, el mensaje central está centrado en el padre. Y Rembrandt hace una interpretación de la figura del padre en este cuadro a través de las manos. Quiero que le pongamos atención ahora a las manos. Si usted observa detalladamente, la mano izquierda se ve como las venas de la mano, una mano un poquito más gruesa, mientras que la mano derecha es una mano un poco más fina. Algunos podrían decir, fue un error de Rembrandt, ¿no?, a la hora de pintar, pero no fue así. Él interpreta el amor del Padre a la luz de Isaías 40, 10 al 11. Bueno, ya puedes encender la luz, gracias por ayudarme con eso. Isaías 40, del 10 al 11, dice lo siguiente: miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Un brazo poderoso que gobierna, que tiene el poder, y un brazo apacible que cuida, que resguarda cerca de él. Eso es lo que vemos en el Padre. Básicamente lo que hace el Hijo cuando se va y el Padre lo deja irse, es como cuando Pablo en Romanos 1 dice que Dios dejó que ellos se entregaran a sus pasiones. Fue la manera, la ira pasiva de Dios, la manera de entregarlos a su pecado y que sufrieran las consecuencias de su pecado. Pero también tiene un brazo apacible para recogernos, para amarnos y para cuidarnos.
Muchas veces en el ministerio pastoral pensamos que estamos llamados a ser el brazo con el cetro y el poder en el ministerio. Pero vamos a ver cómo Pedro, en 1 de Pedro 5, nos llama más bien a ser ese brazo apacible que se acerca a nuestros hermanos y los acerca al Señor. Esa es la labor de nosotros como pastores. Permítanme leerle ahora sí el pasaje, 1 de Pedro 5, del 1 al 4, dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. En el pasaje que vamos a estar viendo hoy, vamos a dividirlo en 3 secciones. Vamos a hablar sobre un remitente tierno. En el versículo 1, vamos a hablar sobre un tierno pastoreo en los versículos 2 y 3. Y vamos a hablar sobre una tierna promesa en el versículo 4. Y vamos a concluir a través de ese pasaje que lo que nos está llamando Pedro es a que pastoreemos como Jesús lo hace con nosotros. Pastoreemos como Jesús lo hace con nosotros. Si alguno tiene una duda de cómo ser pastor, vean al buen pastor. Ahí está en la palabra. Ahí está en Jesús. Vean lo que Jesús ha hecho con ustedes, con nosotros. Ahí está nuestro ejemplo de cómo ser pastor. La máxima del pastor es Jesús, porque Él es el buen pastor. Y Pedro lo que va a hacer es recordarnos a través de estos 4 versículos ese punto. Así que hablemos sobre nuestro remitente tierno. Pedro empieza diciendo: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Lo primero que quiero que podamos observar es esta idea de exhortar que menciona Pedro. Es el verbo principal en esta sección. Exhorto yo. ¿Cómo entendemos generalmente la idea de exhortar? Lo entendemos como un regaño, ¿no? Voy a exhortar a ese hermano que solo en chisme pasa. Voy a exhortar a ese hermano que le va al equipo que no lo tiene que ir. Voy a exhortar a ese hermano que siempre está llegando tarde. Lo interpretamos como un regaño, ¿no? Y la exhortación generalmente es un regaño. Cuando escuchamos a alguien que dice, el pastor te va a exhortar, y ya sabes que es un regaño lo que te va a venir. Pero es interesante que la palabra que utiliza Pedro para hablar de exhortación y la palabra que usa Pablo para hablar de exhortación es la misma palabra que utiliza Juan en su evangelio para hablar de que el Consolador va a venir hacia nosotros. La palabra en griego, yo sé que no aporta mucho, pero es parakaleo, que básicamente significa andar al lado de alguien. Y era utilizado en el mundo griego para hablar de aquellos que eran abogados y acompañaban a alguien en un proceso judicial. Pero era también una palabra que se utilizaba para aquellos que en medio del sufrimiento acompañaban a las personas que sufrían. La exhortación es consuelo, es ánimo. Entonces Pedro está diciendo, por tanto, a los ancianos entre ustedes, yo les animo, les motivo, hermanos. Los quiero llenar de pasión para que ustedes hagan la obra que tienen que hacer. Y Pedro deja en claro por qué él pide eso. Él dice, yo soy anciano como ellos. Pedro, siendo uno de los discípulos, digamos que apóstoles fundamentales del ministerio de Jesús, él se ve igual a otros pastores. No se ve como alguien superior. Soy anciano entre ellos.
Somos compañeros. Parte de lo que decía Alex, ¿no? La idea no es estar diciendo tu iglesia hace las cosas mal, la mía lo hace bien. No. Todos acá somos compañeros. Somos ancianos por la misericordia de Dios. Y podemos animarnos los unos a los otros a poder hacer nuestro ministerio de la mejor manera que podamos hacerlo. El currículo de Pedro empieza diciendo, yo me identifico con ustedes, yo soy un anciano también. No soy alguien superior a ustedes, soy igual a ustedes. Aunque yo fui testigo de los padecimientos de Cristo personalmente, yo soy igual a ustedes. Y también soy igual a ustedes porque voy a participar de la misma gloria que ha de ser revelada cuando Cristo venga. Esto cambia por completo el tono de lo que va a decir Pedro. Porque no es que Pedro esté diciendo, ustedes están haciendo mal el trabajo que tienen que hacer. Y recordemos un poco el contexto de la primera carta de Pedro. Pedro escribe esta carta a creyentes que están dispersos en toda Asia Menor y que ya están sufriendo violencia por ser creyentes. Si leemos primera de Pedro, capítulo 2 y el capítulo 3, vamos a ver cómo una y otra vez Pedro está llamando a que en medio del sufrimiento puedan ser los hermanos creyentes fieles. Le dice al esclavo, mira, puede ser que tú seas esclavo de un amo que no es creyente y él va a ser duro contigo, pero obedécele como si le estuvieras obedeciendo a Cristo. Le dice a las mujeres, puede ser que estés casado con un hombre que no es creyente, pero cuídate de tener un buen testimonio delante de él. Ámalo, trátalo bien. A los cristianos, a los hombres les dice, está mal visto que un hombre se preocupe tanto por su mujer. Pero que eso no te detenga para servir a tu esposa, porque es la esposa que Dios te ha dado. Y dice en el capítulo 3, finalizando, siéntanse orgullosos, felices, si sufren por causa del evangelio. Ténganlo por gozo. Y en medio de ese contexto, Pedro llega y va a hablar sobre cómo ellos deben de pastorear, cómo los líderes deben pastorear a este grupo de personas que están en sufrimiento. Y creo que es importante para nosotros que vivimos en países con contextos muy similares a los de los que están sufriendo estos creyentes a los que les escribe Pedro. Había corrupción y liderazgo déspota en el tiempo de Pedro. Y recuerdo no hace mucho que mientras contaban votos, acá se fue la luz, ¿no? Y todos sabemos lo que hay detrás de eso, ¿no? Una corrupción que cansa, que duele, que desalienta, que unos resienten más que otros. En Guatemala es común escuchar de las olas de migrantes hondureños que van caminando desde acá hacia Estados Unidos, cansados de sufrir por las extorsiones, cansados de sufrir por ver familiares que han muerto a causa de las maras, cansados de la corrupción. ¿Y los familiares de ellos dónde están? En nuestras iglesias, sin saber si ellos realmente van a lograr llegar a buscar su sueño americano, quedándose aquí a seguir sufriendo y a seguir preocupándose por si voy a ser yo el próximo que es víctima de extorsión o de una bala perdida. Estamos en contextos de sufrimiento. Y la manera en la que Pedro exhorta a estos pastores en un contexto de sufrimiento a pastorear, se aplica a nosotros también. Tenemos que tenerlo en cuenta. Howard Marshall, en su comentario a Primera de Pedro, dice, para empezar esta sección que vamos a ver del 2 a 3, en este pasaje Pedro asume que habrá líderes en la iglesia. Él no escribe sobre qué deben ellos hacer en su llamado, refiriéndose a qué tipo de ministerios tienen que hacer. A él le preocupa, como en muchas otras discusiones bíblicas sobre liderazgo, cómo ellos asumirán su rol
de pastores, no el qué, sino el cómo. Y es el estilo de liderazgo lo que realmente importa. Hermanos, nosotros podemos llegar aquí a decirles, estas son 23 maneras en las que pueden hacer el ministerio. Pero eso no importa si nuestro carácter no es el carácter de Cristo. Eso no importa si no estamos viendo las ovejas de nuestra iglesia como hermanos en Cristo. Pedro de lo que se preocupa es del cómo. Y Pedro lo que le sugiere a la iglesia, lo que le anima a los pastores, a hacer, es a tener un pastoreo tierno. A que nosotros pastoreemos como Jesús lo hace con nosotros. A eso es a lo que va a llamar Pedro. Y es lo que quiero que veamos en el versículo 2 y 3. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino ser ejemplos del rebaño. El verbo principal acá se los marqué en rojo, pastoreen, es una exhortación la que hace Pedro, un imperativo, una orden, pastoreen. No se detengan en las cuestiones administrativas, que son importantes. No se detengan en hacer logística de eventos. No se detengan en cualquier otra cosa que pueda mandar el ministerio pastoral. Pastoreen. Es irónico, ¿no? Que a un pastor se le tenga que decir, pastorea, ¿no? Pero si somos sinceros, es bien fácil desviarnos del ministerio de lo que es importante. De pastorear, de cuidar el rebaño, no nuestro, sino del Señor. Podemos hacer un ejercicio mental rápidamente todos. ¿A qué le dedicamos más tiempo en nuestro ministerio? Todo como firmemente, como dijo ahora Manuel, deberíamos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a estudiar la palabra de Dios, a crecer en ella. ¿Pero para qué? Para que ese estudio constante de la palabra del Señor produzca el fruto de que nosotros tengamos las herramientas y el corazón de Cristo para pastorear y cuidar el rebaño. Si no, estamos haciendo otra cosa. Soy un contador haciendo labores de médico en un hospital. Algo inaudito. Y Pedro da 3 pautas de cómo hacer el ministerio pastoral. Él dice, háganlo voluntariamente, háganlo con sincero deseo o dispuestos a sacrificarse, es lo que implica Pablo en este término, y demostrando ser ejemplos al rebaño. Detengámonos en esos 3 aspectos de cómo pastorear un momento. Algo voluntario. Jesús representa muy bien este tema de ser voluntario a la hora de servir al pueblo con el siguiente pasaje, con Juan 10, del 11 al 15. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él voluntariamente se entrega por sus iglesias. Pero el asalariado, el que es asalariado y no un pastor, no es el dueño de las ovejas. Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y quiero detenerme ahí antes de seguir avanzando con el pasaje, para hablar sobre este tema de un pastoreo voluntario. Es triste escuchar ocasiones en las que pastores dicen, me toca preparar la prédica, qué pereza, qué difícil. Yo no sé cómo se me ocurrió a mí poner esta serie de prédicas en Primera de Corintios, ahora tengo que pasar por acá, no, yo creo que voy a cambiar la serie porque es muy difícil predicar eso. O, ahí viene el hermano otra vez. Ahí viene María Dolores, ¿de qué estará enferma ahora? Ahí viene tal hermanito. Qué triste que Dios nos llame a algo tan importante, de tan gran honor, de tan gran privilegio, y que nuestra respuesta en el día a día sea,
ay, nosotros nos metimos en esto voluntariamente. Y si lo hicimos, creo firmemente que ha sido el Señor el que lo ha permitido. Y deberemos recordar esa pasión que nos movió a ser pastores. Y cuando vemos a un hermano, no ver sus problemas, sino ver el potencial del Evangelio para transformar esa vida y poder ver un milagro. El milagro de un corazón arrepentido y restaurado. Hermanos, estamos en la primera fila de ver lo más milagroso que podemos ver en el mundo. Lo más milagroso no es que a alguien le salga un brazo de un momento a otro, o que a alguien se le sane un cáncer, o que alguien recupere su dinero después de haberlo perdido. Lo más milagroso es ver vidas transformadas por el Evangelio. Porque nadie puede cambiar el corazón de una persona, excepto el Espíritu Santo, a través del Evangelio. Y nosotros tenemos el enorme privilegio de poder ver eso, de poder ser partícipes de la obra del Señor. Hagámoslo voluntariamente. Estemos ahí dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer porque Dios nos ha llamado, porque nosotros lo hemos aceptado y porque es gozoso el ministerio pastoral. Difícil y duro, sí, yo creo que todos vamos a decir, he enfrentado dificultades. Pero si ponemos en una balanza las dificultades versus la gloria de Dios en nuestras iglesias, la gloria de Dios pesa muchísimo más, muchísimo más. Así que voluntariamente, pastoreemos voluntariamente. Pastoreemos no por avaricia, sino con un sincero deseo, dice Pedro. Y aquí ya ahora quiero avanzar con Juan 10, del 11 al 15. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es asalariado y no un pastor que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Voy a dejar solo el pasaje de Pedro por acá. Y Jesús plasma una realidad que a más de un fariseo, a más de un escriba, a más de un sacerdote le debió molestar. El asalariado se va, no le importan las ovejas. El liderazgo de Israel era comúnmente relacionado con el pastor, con los pastores. Eso uno lo puede ver en Ezequiel, lo puede ver en Isaías, lo puede ver en Habacuc. Hay diferentes profetas que llaman a los líderes de Israel pastores. Y el salario no es solo una cuestión económica. En el caso de los fariseos, ellos no recibían un bienestar económico por ser fariseos. Lo que sí recibían era honra delante del pueblo como pago por su servicio. Y eso era como tener, dirían en Guatemala, tener cuello, o tener vara, dirían en Perú, o tener argolla, dirían en Costa Rica, o tener contactos, tal vez podría ser un término más general, ¿no? Tener contactos, amigos que pueden influenciar para ayudarte a obtener beneficios. Después me dicen cómo le dicen en Honduras, acá, para tenerlo ahí en mi lista de dichos. Obviamente, a estos líderes religiosos que Jesús les dijera, ellos van a huir porque no son verdaderos pastores, les iba a ofender. La pregunta es, ¿cómo y por qué estamos haciendo nosotros el ministerio? A veces, una respuesta entre líneas puede ser, es que no tengo otra manera de ganar dinero. Es que con eso me sostengo económicamente. Y si esa es la razón por la que estás en el ministerio, sal de ahí ya. No podemos estar por el dinero. No podemos estar por el poder.
no podemos estar por obtener identidad. Para eso no sirve el ministerio. Si hacemos el ministerio por esas razones, estamos deshonrando a Dios y estamos estafando a la gente. Debemos hacerlo con sincero deseo, dice Pedro. Y ese sincero deseo implica estar dispuesto a dar mi vida por las ovejas, mi vida por los miembros de mi iglesia, como lo hizo Jesús. ¿Estamos dispuestos a eso? A entregarnos, a sacrificarnos por ellos. Y no estoy hablando de que sacrifiquemos a nuestra familia, de que estemos sacrificando todo nuestro dinero, de que estemos sacrificando cualquier tipo de seguridad. No, estoy hablando no por el hecho de sacrificarse nada más. Estoy hablando del hecho de poder servir a mi hermano, que él crezca en el evangelio, siendo un modelo, un ejemplo y acompañándolo en el proceso. Si nos estamos sacrificando para ver el evangelio transformando a nuestros hermanos, para poder ver la gloria de Dios, estamos pastoreando como debemos de pastorear a nuestros miembros de las iglesias, con un corazón y un deseo genuino de servir, no de aprovecharnos de. Y el tercer punto, la tercera manera en la que Pedro exhorta a los pastores a pastorear, es siendo ejemplo a los miembros de su iglesia. Sean ejemplo, no se queden cortos con ser ejemplo. Y otra vez creo, retomando una frase que mencioné en la primera sesión, muchas veces pedimos a la iglesia, a los miembros de nuestra iglesia, que hagan muchas cosas que no estamos dispuestos a hacer. Y a veces lo disfrazamos con frases como: el pastor no es el que se tiene que multiplicar, las ovejas se tienen que multiplicar, vayan y evangelicen, yo no tengo que hacerlo. O hermanos, tienen que dar su diezmo fielmente, yo no lo hago porque pues yo vivo de las ofrendas de la iglesia, no tiene sentido que yo esté diezmando, que yo esté ofrendando. Hermano, vaya, estudie la palabra. Yo no lo hago porque tengo una conexión especial con el Señor y todos los domingos tengo que preparar una prédica, entonces no tengo tiempos devocionales. Hermano, vaya, tome tiempo para orar. Yo no lo hago porque en cada reunión que tengo estoy orando, entonces constantemente oro de una u otra manera. No, seamos ejemplos. Que nuestra vida realmente esté centrada en el evangelio, que disfrutemos de nuestra relación con Dios, que nos llenemos de Cristo Jesús. Y ahí podemos amar y servir a otros. Como dijo Juan en la primera carta, amamos porque Él nos amó primero. Si somos llenos del evangelio, podemos compartir el evangelio. Si no, podemos compartir un montón de psicología barata o de ideas que suenan buenas, pero que no es el evangelio. Pasemos tiempo con el Señor. Conozcamos a Jesús como pastor, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y en la medida en que hagamos eso, podremos pastorear fielmente a los miembros de nuestra iglesia. Si no, nos va a pasar lo que le pasó a los líderes religiosos y que Ezequiel denuncia en el capítulo 34, versículos del 1 al 4. Entonces vino a mí la palabra del Señor: Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a los débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. ¿Cómo estamos cuidando de nuestras ovejas? ¿Cómo nos acercamos a ellas? ¿Cómo vemos al hermano que tiene meses luchando con el mismo pecado? Y no estoy diciendo que no llegue un punto en el que tenemos que decirle a la gente: reacciona. Pero si lo primero que vemos es agarrar la Biblia como espada y darle en la cabeza a la gente,
estamos teniendo señorío sobre ellos y no estamos siendo ejemplos de la transformación del Evangelio, de la gracia de Jesús. ¿Con qué llegamos a nuestros hermanos? ¿Con la ley de Dios en la mano como una vara? ¿O con la gracia de Jesús como un ungüento para sanar las heridas de nuestros hermanos? Pedro nos llama a ejercer un ministerio pastoral tierno, un ministerio pastoral que es voluntario, que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo y que es ejemplo del poder de la gracia del Evangelio. ¿Es eso lo que guía nuestro ministerio? ¿O la pereza de tener que hacerlo porque no hay otra manera en la que gane dinero? ¿O las cosas que puedo obtener del ministerio, llámese dinero, poder o aceptación de la gente? ¿Es nuestro ministerio pastoral tierno o es un ministerio duro, tosco, difícil de soportar? Pero nos llama en un contexto de sufrimiento y de dificultad a pastorear tiernamente, a cuidar de nuestros miembros de la iglesia tiernamente. ¿Por qué? Porque así nos pastoreó Jesús. Pastoreemos como Jesús lo ha hecho con nosotros. Jesús nos dijo, voy a morir en la cruz y si cumples ciertos requisitos que yo te voy a dar ahora, vas a ser mi oveja. Jesús no murió en la cruz y dijo, te voy a perdonar a partir de ahora 2000 pecados, a partir del 2001 estás fuera de la iglesia. Jesús no dijo, ay de ti si repites el mismo pecado, te lo perdono una vez, pero 2 ya no. No aparece eso en la Escritura. ¿Cómo nos ha amado el Señor a través de Jesús? Infinitamente, eternamente, de manera plena. Con una mano que apacienta a las ovejas, que las pone en su seno, que cuida de ellas. Y a eso estamos llamados, a servir a los miembros de nuestra iglesia tiernamente. Y otra vez, no significa que no van a haber momentos en los que hay que ser firme. No significa que cuando nos llegue el caso de un esposo que agredió físicamente a su esposa, que no tengamos que llegar a poner límites claros. Incluso tener que ir con las autoridades públicas para que atiendan esta situación como tiene que ser atendida. Pero significa que a manera general, en la gran mayoría de los casos, cuando alguien tenemos que cuidarle, deberíamos de hacerlo de manera tierna, activa y voluntaria. No teniendo señorío de ellos, sino siendo ejemplo y sirviendo a nuestros hermanos. Pastoreemos como Jesús lo ha hecho con nosotros, con gracia y con verdad. Ahora, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué pastorear de esta manera? ¿Por qué no hacerlo de la manera fácil? De la manera en la que alguien se porta mal y lo pongo en disciplina. De la manera en la que alguien no me hace caso, lo pongo en disciplina. De la manera de voy a darle duro al que esté pecando y lo voy a tratar de que se va a ganar el infierno. Porque hay una tierna promesa para cada uno de los que pastoreamos en medio de contextos de dificultad. Y esa es que cuando aparezca el príncipe de pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Hermanos, yo sé que estamos conscientes de que el ministerio pastoral es difícil. Personalmente, me duele mucho cuando la gente no nos da la oportunidad de invertir nuestras vidas en ellos. Cuando sé de un hermano que está en pecado y quisiera acompañarlo y presentarle el Evangelio y ver cambio y no dan la oportunidad, duele. Sé que más de uno le ha pasado que han dado falso testimonio respecto a ustedes. Se han entregado por gente y gente responde diciendo que no les cuidamos, que no les amamos, tal vez porque no hicimos las cosas como ellos querían.
Duele que se nos vayan miembros de la iglesia porque no comparten aspectos secundarios, como que se pongan margaritas en la iglesia en vez de lirios. Es difícil. Y esas son las cosas suaves, ¿no? Todos tenemos historias aquí que contar en las que hemos sufrido. Pero la esperanza, hermanos, es que cuando aparezca el príncipe de pastores, vamos a recibir una corona que no se puede manchar. Que vamos a estar con el príncipe de pastores. Que vamos a poder ver su trabajo finalizado. Que vamos a estar con Él en los cielos nuevos y en la tierra nueva, y vamos a ver personas caminando con los que compartimos y ya la presencia del pecado no está con ellos. Y vamos a decir, eres maravilloso, Dios te ha hecho de una manera tan maravillosa, te ha transformado, te ha glorificado y eres muchísimo más hermoso y digno de lo que yo pude haber imaginado en mi ministerio en la tierra. Gloria a Dios porque te estoy viendo acá, me costó tanto tiempo de inversión en tu vida, pero verte acá delante del Señor, en su presencia, es de gozo. Ser partícipes de la transformación del Señor y ver el resultado final cuando Cristo venga, es nuestra corona inmarcesible. Va a ser un gran gozo, hermanos, poder decir, estuve en la primera fila y ahora veo todo lo que Jesús está haciendo y por qué lo hizo, por qué murió en la cruz. Ese es un gran premio que vale las lágrimas y el sufrimiento que tengamos que pasar acá. Que vale el ser tierno con alguien cuando lo que queremos es meterle una patada, si somos sinceros. Vale la pena. Vale toda la pena. Peter Davids, en su comentario a 1 de Pedro, dice lo siguiente. En este pasaje, Pedro asume que habrá líderes en la iglesia. Él no escribe sobre qué deben ellos, copié mal la frase. La frase de Peter Davids, parafraseándola, porque estoy repitiendo la de Howard Marshall en la diapositiva y les pido perdón. Él llega y dice, en el tiempo del Imperio Romano, las coronas que se entregaban a los que participaban en las Olimpiadas y ganaban, eran coronas de laurel, coronas de olivo, coronas que se marchitaban y que junto con su marchitarse se perdía el honor de lo que se había ganado en el momento. Pero la corona que vamos a recibir los pastores es una corona inmarchitable, una corona que no se va a echar a perder y un honor que no vamos a perder por los siglos de los siglos. Esa es nuestra esperanza, que la corona que vamos a recibir no es algo que vamos a perder, es algo que se va a preservar como la obra de Jesús por los siglos de los siglos. Eso es lo que vamos a vivir nosotros, eso es lo que vamos a disfrutar. Y eso es lo que debe sostener nuestro ministerio pastoral. Un ministerio pastoral que debe ser influenciado por la manera en la que Dios nos pastorea a nosotros. Quiero recordarles el pasaje más conocido sobre el pastoreo de Dios para nosotros. Y que esto pueda ser la motivación o el ancla de nuestro propio ministerio. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En lugares de verdes pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Y aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Provisión por siempre, cuidado por siempre. Y aunque pasemos por los momentos más difíciles,
Él está con nosotros. Eso debería de sostenernos para poder hacer un ministerio pastoral tierno. Líderes sanos son pastores dedicados, pastores que hacen el ministerio no a la manera de ellos, sino a la manera de Jesús, a la manera que Pedro nos está indicando, con un corazón tierno, con amor y con cuidado, como nuestro buen pastor nos ha amado a nosotros. Con mano fuerte, pero con mano tierna. La razón por la que elegí este pasaje para este tema es por una cuestión de semántica en nuestro pasaje. Como les decía, pastoreen es una acción, un imperativo, una demanda de Pedro hacia nosotros. Pero cada una de las cosas que aparecen ahí, Pedro no las dice como algo que sucede una vez y se acaba, sino como una constante, como lo que llamaríamos en español participios. Estoy cantando, quiere decir que me estoy manteniendo en el cantar, no paré. Si quiero decir que paré de cantar, yo digo canté, ¿no? Yo canté. Si digo que voy a cantar en el futuro, yo cantaré. Pero si estoy haciendo la acción, estoy cantando, ¿no? Y eso es lo que hace Pedro. Pedro dice, pastoreen siendo siempre voluntarios, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino siempre y constantemente con un sincero deseo. Tampoco se enseñoreen de la gente, sino que sean constantemente ejemplos del rebaño. A esto nos tenemos que dedicar. Cuando estamos en nuestra relación con nuestros miembros de la iglesia, tenemos que voluntariamente cuidarlos de manera constante. Voluntariamente, con sincero deseo, un deseo constante. Demostrando ser ejemplos al rebaño de manera constante. Líderes sanos son constantes en su cuidado tierno hacia los demás, como nuestro buen pastor. Pastoreemos como Jesús nos ha pastoreado a nosotros, como Él lo ha hecho. Y recordemos, cuando vamos a acercarnos a un hermano, ser llenos de gracia y de misericordia, como Jesús lo hizo con nosotros. Porque el evangelio es un evangelio de gracia, no de ley dura. Pastoreemos como Jesús nos ha pastoreado. ¿Qué les parece si oramos? Gracias, Jesús, porque tú eres el modelo perfecto de pastor. Gracias porque tú ejemplificas de manera perfecta el amor de Dios, su gracia y su misericordia para con nosotros. Y gracias porque podemos confiar en que tu obra se va a sostener y que nos has llamado a cuidar a tu iglesia y nos capacitas para hacerlo como tú lo has hecho con nosotros. Ayúdanos a recordar que esto lo hacemos de manera voluntaria porque tú nos has llamado. A recordar que no lo hacemos por el dinero, porque el dinero se acaba, pero el gozo de la obra de tu evangelio nunca termina. Ayúdanos a recordar que no se trata de ser dueño y señor de las ovejas, porque el dueño y señor de las ovejas eres tú, sino que podamos con nuestro ejemplo modelar a nuestra iglesia cómo vivir el evangelio, Señor. Haz de nosotros líderes sanos, líderes que son pastores dedicados al ministerio, que lo hacen con corazón sincero, con amor sincero, centrado en el evangelio y en que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.